Isaías capítulo 4. En aquel día, 7 mujeres se aferrarán a un solo hombre y dirán, de alimentarnos y de vestirnos. Nosotras nos ocuparemos, tan solo déjanos llevar tu nombre. Líbranos de nuestra vergüenza. El renuevo del Señor. En aquel día, el renuevo del Señor será bello y glorioso, y el fruto de la tierra será el orgullo y el honor de los sobrevivientes de Israel. Entonces tanto el que quede en Sión como el que sobreviva en Jerusalén serán llamados santos, todos los inscritos para vivir en Jerusalén. Con espíritu de juicio y espíritu abrasador, el Señor lavará la inmundicia de las hijas de Sión y limpiará la sangre que haya en Jerusalén. Entonces el Señor creará una nube de humo durante el día y un resplandor de fuego llameante durante la noche, sobre toda la extensión del monte Sión y sobre los que allí se reúnan. Por sobre toda la gloria habrá un toldo que servirá de cobertizo, para dar sombra contra el calor del día, y de refugio y protección contra la tormenta y la lluvia. Isaías capítulo 5. El canto a la viña. Cantaré en nombre de mi querido amigo. Una canción dedicada a su viña. Mi querido amigo tenía una viña. En una ladera fértil. La cavó, la limpió de piedras. Y la plantó con las mejores cepas. Edificó una torre en medio de ella. Y además preparó un lagar. Él esperaba que diera buenas uvas. Pero acabó dando uvas agrias. Y ahora, habitantes de Jerusalén, hombres de Judá, juzguen entre mi viña y yo. ¿Qué más se podría hacer por mi viña? Que yo no lo haya hecho. Yo esperaba que diera buenas uvas. ¿Por qué dio uvas agrias? Voy a decirles, lo que haré con mi viña. Le quitaré su cerco, para que sirva de pasto. Derribaré su muro, para que sea pisoteada. La dejaré desolada, y no será podada ni cultivada. Le crecerán espinos y cardos. Mandaré que las nubes no derramen lluvia sobre ella. La viña del Señor de los ejércitos es la nación de Israel. El pueblo de Judá es su huerto preferido. Él esperaba justicia, pero encontró ríos de sangre. Esperaba rectitud, pero encontró gritos de angustia. Maldiciones contra los explotadores. Hay de aquellos que acaparan casa tras casa, y se apropian de campo tras campo, hasta que no dejan lugar para nadie más, y terminan viviendo solos en la tierra. El Señor de los ejércitos me ha dicho al oído, ciertamente muchas casas quedarán devastadas, y no habrá quien habite las grandes mansiones. 3 hectáreas de viña solo producirán un bato de vino, y un homer de semilla dará tan solo un efa de grano. Hay de los que madrugan, para ir tras bebidas embriagantes, que se quedan hasta muy tarde, para encenderse con vino. En sus banquetes hay arpas, liras, panderos, flautas y vino. Pero no se fijan en los hechos del Señor, ni tienen en cuenta las obras de sus manos. Por eso mi pueblo será exiliado. Por falta de conocimiento, sus nobles perecerán de hambre, y la gente común morirá de sed. Por eso la muerte ensancha su garganta, y desmesuradamente abre su boca. Allí bajan nobles y plebeyos, con sus juergas y diversiones. El pueblo será humillado, la humanidad, doblegada, y abatidos los ojos altivos. Pero el Señor de los ejércitos será exaltado en justicia. El Dios santo se mostrará santo en rectitud. Los corderos pastarán como en praderas propias, y las cabras comerán entre las ruinas de los ricos. Hay de los que arrastran iniquidad con cuerdas de mentira, y el pecado con sogas de carreta. Dicen, que Dios se apure, que apresure su obra, para que la veamos, que se acerque y se cumpla. El plan del Santo de Israel, para que lo conozcamos. Hay de los que llaman a lo malo bueno, y a lo bueno malo, que tienen las tinieblas por luz, y la luz por tinieblas, que tienen lo amargo por dulce, y lo dulce por amargo. Hay de los que se consideran sabios, de los que se creen inteligentes. Hay de los valientes para beber vino, de los campeones que mezclan bebidas embriagantes, de los que por soborno absuelven al culpable, y niegan sus derechos al inocente. Por eso, así como las lenguas de fuego devoran la paja, y el pasto seco se consume en las llamas, su raíz se pudrirá, y, como el polvo, se disipará su flor. Porque han rechazado la ley del Señor de los ejércitos, y han desdeñado la palabra del Santo de Israel. Por eso se enciende la ira del Señor contra su pueblo. Levanta la mano contra él y lo golpea. Las montañas se estremecen, los cadáveres quedan como basura en medio de las calles. A pesar de todo esto, la ira de Dios no se ha aplacado. Su mano aún sigue extendida. Con una bandera hará señas a una nación lejana. Con un silbido la llamará desde el extremo de la tierra. Y esta nación llegará, presta y veloz. Ninguno de ellos se cansa ni tropieza, ni dormita ni se duerme. A ninguno se le afloja el cinturón, ni se le rompe la correa de las sandalias. Sus flechas son puntiagudas, tensos todos sus arcos,
Parecen dura piedra los cascos de sus caballos, y torbellino las ruedas de sus carros. Su rugido es el de una leona, como el de los leoncillos. Gruñe y atrapa la presa, y se la lleva sin que nadie se la arrebate. En aquel día bramará contra ella, como brama el mar. Si alguien contempla la tierra, la verá sombría y angustiada. Entonces la luz se ocultará tras negros nubarrones. Isaías capítulo 6. La misión de Isaías. El año de la muerte del rey Usías vi al Señor sentado en un trono alto y excelso, las orlas de su manto llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno de los cuales tenía 6 alas, con 2 de ellas se cubrían el rostro, con 2 se cubrían los pies y con 2 volaban. Y se decían el uno al otro: Santo, Santo, Santo es el Señor de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Al sonido de sus voces se estremecieron los umbrales de las puertas y el templo se llenó de humo. Entonces grité: ¡ay de mí, que estoy perdido! Soy un hombre de labios impuros y vivo en medio de un pueblo de labios impuros y mis ojos han visto al Rey, al Señor de los ejércitos. En ese momento voló hacia mí uno de los serafines. Traía en la mano una brasa que, con unas tenazas, había tomado del altar. Con ella me tocó los labios y me dijo: mira, esto ha tocado tus labios, tu maldad ha sido borrada y tu pecado, perdonado. Entonces oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Y respondí: aquí estoy, envíame a mí. Él dijo: ve y dile a este pueblo. Oigan bien, pero no entiendan. Miren bien, pero no perciban. Haz insensible el corazón de este pueblo. Endurece sus oídos, y cierra sus ojos, no sea que vea con sus ojos, oiga con sus oídos, y entienda con su corazón, se convierta y sea sanado. Entonces exclamé: ¿hasta cuándo, Señor? Y él respondió: hasta que las ciudades queden destruidas, y sin habitante alguno, hasta que las casas queden deshabitadas, y los campos asolados y en ruinas, hasta que el Señor haya enviado lejos a la gente, y sean muchos los lugares abandonados en el país. Y, si aún queda en la tierra una 10ª parte, esta volverá a ser devastada. Pero así como al talar la encina y el roble, queda parte del tronco, esa parte es el linaje santo.